todo lo que ha hecho en mí. Amén. Y por estar aquí con ustedes hablando de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de hoy se va a encontrar en San Marcos, capítulo 10, versículos 23 al 24. Amén. Dice así: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. No podemos entrar con el mamón en los reinos cielos. Por ejemplo, aquí podemos comprar con la plata, pero no podemos comprar, no podemos pagar para entrar al reino de los cielos. Amén. Aunque sea que tengamos que pagar todo, aunque sea que tengamos que pagar 1 millón, no importa, pero eso es muy difícil, es difícilmente de que uno pase con el mamón, que pase todas las pruebas, que pase la muralla. Difícilmente, porque nosotros atravesamos la muralla a través de la fe. Amén. Porque a través de la fe nosotros atravesamos muralla, nosotros atravesamos con la fe, porque cuando nosotros tenemos fe, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y para Dios no es imposible. Amén. Para el hombre, Sí, Señor. para el hombre todo es imposible. Por ejemplo, al hombre difícilmente no puede aguantar más de 10 minutos debajo del agua sin respirar, se muere. Pero Dios puede hacer todo eso, y nosotros cuando tenemos fe podemos atravesar murallas. Así es, Dios. No podemos dar la vuelta, porque nosotros no la damos vuelta por el lado. Nosotros la atravesamos. No la atravesamos no con la riqueza. Eso no importa. Lo que importa, aunque seamos pobres, nosotros somos ricos en el nombre del Señor. Amén. Nosotros somos ricos con el Señor. Sí, Amén, Señor. Señor. Nosotros no tenemos que decir, por ejemplo, necesito esta plata para vivir. Porque nosotros Ayúdale, Jesús. cuando Dios ya está en nuestro corazón, no necesitamos nada más. Amén. Porque ya estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque cuando el Señor está en nuestro corazón, nada puede entrar, ya estamos llenos. Amén. Llenos de Él, ni siquiera puede entrar la riqueza, nada. Cuando nosotros atravesamos la muralla, atravesamos paredes y vamos alejando nuestro tiempo antiguo de lo que hemos hecho mal. Amén. Y por ejemplo, uno no puede comprar el pasaje para pasar por el lado, ni por abajo, ni por arriba. No tenemos que comprar un pasaje para pasar la muralla, no, para no atravesarla. Por ejemplo, cuando derribaron la muralla de Jericó, dieron 40 vueltas, el pueblo de Israel dio 40 vueltas. Entonces ahí se derrumbaron. Pero hubiera sido imposible. Pero ellos iban con fe. Amén. Ellos capaz que ellos hubieran dicho que no, ¿cómo hubiéramos derrotado a la muralla? ¿Cómo le hubiéramos dado vuelta, derrumbado? Como si lo podríamos derrumbar con esas cosas de pelea y todo eso. No, y capaz que algunos dirán, ¿por qué no compramos y si pasa esto, si uno dice, ¿qué tal si hagamos un comercio y le damos plata para intercambiar que derrumbe la muralla? Nosotros, a través de la riqueza, no podemos pasar la muralla. No podemos atravesar. No podemos pasar, por ejemplo, cuando alguien se queda en la riqueza, se queda estancado y no puede llegar al reino de los cielos. Y por eso que nosotros tenemos que pasar por el camino del reino y no desbordarnos. No desbordando de la muralla, no pasando por el lado. Porque nosotros tenemos que atravesar para ganar. Si nosotros somos obedientes Amén. a la palabra del Señor, Amén. Dios nos va a bendecir. Amén, Señor. Y nosotros no tenemos que trabajar tanto con la riqueza para nuestra familia, para vivir, porque no solo de vivir al hombre, sino de que toda palabra
que sale de la boca de Dios. Amén. Porque eso significa de que cuando nosotros estamos con Dios, ya estamos llenos. Amén. Señor. Porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Amén. Porque Él estaba con Dios. Hubiera hecho fácilmente una roca, lo hubiera tomado, lo hubiera convertido en pan. Pero Él no quiso, Él siguió. Amén. Porque Dios estaba con Él. Amén. Porque un humano normal no puede estar más de un día sin tomar agua. Sí, Señor. Pero para los que creen en Dios pueden durar más días. Amén. Amén. Porque a través de la riqueza uno tiene harto, pero nosotros la gastamos al tiro. Por ejemplo, un niño que tiene, hay algunos niños que tienen 50 pesos y ya se creen que son millonarios. Sí, yo he visto que compran cualquier cosa y si uno le pasa 1000 a un niño, el niño la va a gastar el primer día. O capaz que un día lo guarde, pero al siguiente día en el colegio capaz que lo gaste todo. Por ejemplo, yo lo gasté todo un día para otro. En un día no lo gasté y después otro día lo gasté todo. Pero nosotros no tenemos que ser ansiosos con la riqueza. Amén. Nosotros tenemos que ser sabios con lo que vamos a comprar. Amén. Por ejemplo, con 1000 pesos nos hubiera alcanzado unos cuantos panes de vida, nos hubiera alcanzado para comprar hartas cosas que hubiera ayudado a Dios. Por ejemplo, podíamos comprar, no sé, algo que sirviera para Dios en vez de gastarlo. Podríamos ocupar, entregar la plata al Señor en vez de ocuparla para otras cosas. Podríamos entregar la ofrenda fácilmente. Si son 1000 pesos, son 500 pesos. Pero nosotros cuando nos entregan plata, por ejemplo, 200 no lo gasta el colegio. Ni siquiera uno piensa, por ejemplo, ya, gasto 150 pesos y después los 50 los dejo para la ofrenda. O si no, compro aquí, por ejemplo, le dan plata cada día 200 pesos, entonces compran así. Uno dice, ya, entonces me voy a juntar 50, puedes contar 50 pesos. Por ejemplo, un día me dan 200, entonces ahí ocupo 150, me quedan 50 y lo guardo. Entonces ahí en un mes, toda esa plata la podríamos ofrendar a Dios. En vez de quedarnos a nosotros eso y comprar otras cosas. Podríamos hacer cualquier cosa con la riqueza, pero no podríamos atravesar los mares. No podríamos aprender otra cosa de la palabra de Dios. Por ejemplo, Abraham era rico porque tenía ovejas y todo eso y podía hacer, por ejemplo, a su sobrino o secuestrar. Entonces él fue porque tenía riquezas que Dios le había dado. Por ejemplo, tenía ovejas, tenía camellos, de todo. Porque él no compraba las cosas ni siquiera acababa para comprar oro, porque Dios le estaba ayudando. Amén. Dios le proveía todo. Amén. Por ejemplo, si él hubiera tenido solo, por ejemplo, la mujer de que tenía así un poquito de aceite y me parece que se trajeron harto cuestiones de eso, vasija, y lo llenaron todo. Amén. Y le pidió a los vecinos, a las vecinas, le pidió a todo el pueblo y después quedaba más y ya se acabaron todas las vasijas. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Eso fue posible porque, Amén. Porque ahí hubo fe. Amén. Ahí en ese lugar hubo fe. Por ejemplo, nosotros, a ver, uno lee la palabra y dice ya, ahí dice eso ya, entonces lee y se gasta el tiro porque uno lo hace hacer por querer, porque ahí dice que va a suceder. Pero nosotros tenemos que tener fe. Amén. Amén. Entonces, con la fe podemos ser, por ejemplo, un cerro está ahí, entonces, por ejemplo, le dice, un pastor le dice, con fe, dice que el cerro que se plante en el mar
entonces después viene el otro día y se planta en el mar. Eso es tener fe. Amén. Pero nosotros no podemos decir, ya, por ejemplo, que este cerro que se plante al mar, ya, y ya, le da 1 millón al cerro, lo cava y todo eso, y el cerro no se va porque no tiene fe, porque no podemos vivir con la riqueza. Será muy difícil vivir con tanta riqueza, porque nosotros será muy difícil ya que ya tendríamos harta plata. Por ejemplo, todo esto estuviera lleno de plata y diríamos, ¿qué hacer? ¿Qué haríamos con ello? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay tanta plata, entonces ¿cómo podríamos vivir? Uno podría comprar una casa, sí, pero se demoraría uno en gastar. Entonces no podríamos vivir con eso porque tendríamos muchas cosas. Tendríamos muchas cosas y por eso no podríamos entrar al reino de los cielos. Porque nosotros, por ejemplo, si alguien tiene mucha plata y tiene toda la casa llena de plata y después dice ya, entonces con esto lo voy a usar para todo esto y lo otro voy a usar para entrar al reino de Dios. No, nosotros a través de la fe nosotros somos salvos. Cuando le decimos Señor, entra en nuestro corazón para atravesar la muralla. Amén. Entonces ahí nosotros ya somos salvos porque Dios ya había pensado en nosotros. Señor. Dios ya había pensado que en mí, ya había pensado en el Mateo, en el Gabrielito, en todo ya hubiera pensado. Amén. Por ejemplo, nuestros descendientes. Dios ya sabe quién será nuestro descendiente, aunque sea que nosotros no sabemos, Dios sabe que nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Por Él. Sí, Señor. Nosotros vamos a ser bendecidos, no tenemos que decir ya, voy a pagar toda esta plata para viajar por el mundo y todo esto, para ser reconocido. No, porque nosotros, por ejemplo, un pastor viene de otro país. Entonces habla con alguien que tiene mucha plata y entonces el que tiene mucha plata le dice ya, tú vas a ir por todo el mundo y yo te doy tanta plata para que me reconozcan a mí. No, porque Dios sabe lo que va a hacer con uno. Sí, Amén. Señor. Porque aunque sea que nosotros no estamos reconocidos en el mundo, nosotros ya estamos reconocidos en el reino de los cielos. Amén. Nosotros ya somos reconocidos. Sí, Señor. Dios no nos olvida. Amén. Y nosotros Ayúdale, Señor. podríamos vivir sin agua, sin pan, porque nosotros ya con Dios ya estamos satisfechos. Ayúdanos. Amén. Nosotros, porque nosotros sin Él no podríamos vivir. Amén. Tendríamos tanta ansiedad de hacer tantas cosas con la plata y hacerla al tiro. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Podríamos usar esa plata para enfrentar a Dios Amén. cada mes. Por ejemplo, nosotros no tenemos que dar 100 pesos o 100, tenemos que dar más. Amén. Porque nosotros no tenemos que recibir para dar, nosotros tenemos que dar y recibir. Amén. Porque es mejor dar que recibir, que esperar que alguien nos envíe algo y después nosotros eso. Sí, Señor. Voy terminando. Amén. También quiero hablar de Ayúdale, Señor. que aparte de todo quiero hablar un poco acerca de mí, aparte Amén. de la palabra. Quiero decir de que Dios me ha ungido con harta vida de fe Amén. y Dios me ha bendecido harto, Sí, Señor. no solo a mí sino a mi familia. Amén. Entonces, ¿cómo será? Si a mí me bendice, entonces a ustedes igual lo va a bendecir. Amén. Porque Dios no solo se está cargando de mí, se está cargando de todos nosotros. Así Amén. es. De la otra iglesia, porque nosotros construimos esta iglesia, no sé cuánto teníamos, como 1 millón, no sé cuánto, Amén. y costaba 16 millones, y nosotros la construimos porque teníamos fe. Amén. Amén. Nosotros teníamos fe en que Dios iba a proveer todo. Sí, mi Dios. Pero aunque sea de que después tengamos que desarmar, plantar nuestra parte, no importa. Sí, Señor. Porque nosotros, aunque sea que no tengamos iglesia, podríamos predicar en las calles, nos Amén. podríamos juntar en la casa. Sí, mi Dios. Por ejemplo, si
Por ejemplo, si no tuviéramos iglesia, tendríamos casa, Amén. tendríamos campo, todo, pero nosotros no pensamos en eso. Así. Pensamos en ir a otra iglesia y adorar, pero ¿por qué no hacemos una iglesia en nuestra casa? Así es. Tenemos que sembrar en nuestra casa una semilla. Amén. Tenemos que hacer que crezca con un fruto bueno para atravesar la muralla Sí, Señor. y no depender de la riqueza. Amén. Amén. Y esta ha sido la palabra de hoy. Amén.